Amén, hermano, gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar una semana más. Gracias al Señor que nos tiene acá, porque que Él nos tenga acá significa que todavía quiere y puede hacer algo en nosotros. Pero mucho de eso va a depender de nuestra apertura al Señor. Muchos cristianos se agarran del versículo que dice: el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar, para no hacer nada. Es que él tiene que hacer la obra, él empezó y él la va a hacer, ¿verdad? Pero esto no es el enfoque correcto a este versículo, ¿verdad? Sin embargo, damos gracias al Señor porque estamos acá todavía. ¿Verdad? Todavía estamos acá. Un hermano me compartía y pasaba esta experiencia de que su abuela cumplió 99 años. Eso es mucho tiempo. Y la hermana, aún después de tantos años, ya muy anciana, con la hermana que la cuida, salen y preparan panitos con frijoles, o con frijoles, perdón, y luego van con cafecito ahí al vecindario donde hay un grupo de personas alcohólicas y les dan comidita, y a veces en su casa prepara y saben que pueden llegar y les predica el evangelio a los 99 años. A pesar de que dice que se siente muy cansada, de que a veces pide que aún le pidamos al Señor que la lleve o algo así. Sin embargo, todavía está con la carga de hacer alguna labor, lo cual pues nos es una gran enseñanza, tener una vida para el Señor, porque todavía Él puede hacer algo en alguien. Entonces, pues no estoy seguro que podamos llegar a esos años, o al menos yo no estoy seguro que pueda, espero, ¿verdad? Pero mientras estamos acá, podemos abrirnos al Señor. Es lo mejor que podemos hacer, abrirnos a Él, estar eh, con la disponibilidad todo el tiempo de que el Señor pueda hacer algo. Y pueda hablarnos, que lo podamos escuchar, que lo podamos percibir, porque especialmente este ministerio eh, pues tiene muchas verdades muy elevadas, podemos decir, muy interesantes, muy maravillosas, pero que no seamos aquellos que nos llenamos de conocimiento y volvemos estas verdades tan maravillosas y tan extraordinarias, las convirtamos en letra muerta. Imagínense que seamos estos que hagamos algo así y aún la hablamos, transmitimos esa misma muerte. Sin embargo, la escritura es para mostrarnos al Señor. Así que este ministerio también es para que podamos encontrarnos con el Señor. Así que esta noche, que esta sea nuestra experiencia, de que en medio de este hablar, que no es mío, sino es del Señor, pero es de otros, ¿verdad? Y este hablar, no, yo de veras aquí yo no soy nada, no tengo nada, pero hablamos lo que oímos de otros, hemos recibido de otros, nos conduzca al Señor, nos conduzca a encontrarnos con Él. Las personas que se encontraron con el Señor no fueron iguales nunca más. Y que esta sea nuestra experiencia, de que en el ministerio, de que en la palabra nos logremos encontrar con Él, lo logremos encontrar a Él. No que encontremos donde hablan de Él, saber de Él, pero encontrarnos con la persona maravillosa que es Cristo. Esto nos va a conducir a una experiencia tan alta que así como Moisés cuando descendía del monte tenía que cubrirse la cara porque resplandecía, también resplandezca a través de nosotros, ilumine nuestro andar principalmente y alumbre a los que están alrededor nuestro. Este mensaje esta noche, el hermano nos habla acerca de que nosotros hemos sido librados del pecado. La frase que nos hablaba el hermano al principio es como empieza este mensaje, ¿verdad? En realidad vamos a ver lo que Dios ha hecho ya, cómo es que Dios opera, especialmente no opera a través del esfuerzo humano, no lo hace de esta manera, sino es a través de lo que Él preparó de antemano. Dios preparó toda una estructura, que Él viniera y se hiciera hombre, que Él fuera humano un tiempo, que participara de la muerte y resucitara y ascendiera, simplemente, no simplemente, es parte de un plan maravilloso que nos preparó a nosotros toda una estructura para que a través de disfrutarle nosotros podamos experimentar la libertad, podamos cumplir su propósito, que es contener a Dios, expresar a Dios y llegar a representarle. Entonces no podemos perder de vista esto.
pero sucede, Dios preparó toda la estructura, toda la infraestructura, pero hay una pequeña parte que nos corresponde a nosotros. La lectura bíblica de esta noche o para este mensaje es un poco larga, tomé solamente los 2 versículos principales, se basa en Romanos 7, todo el capítulo, y Romanos 8, para que nosotros podamos entender cómo funciona esto, de cómo es que nosotros somos libres del pecado. Somos libres del pecado y esto, lejos de ser como pentecostal, ¿verdad? Sí es un asunto de que nosotros lo veamos y lo creamos, ¿verdad? Que hemos sido libres del pecado. Mire esta frase: el creyente, al nomás ser salvo, es libre del pecado, pero su realidad es otra. Porque junto con esta infraestructura que Dios ha preparado, también hay otra infraestructura que el enemigo ha preparado, donde todo depende del ser humano, donde todo depende del esfuerzo propio, que, como hemos dicho muchas veces, por un lado es temporal. Ahora bien, ¿cómo nos libra el Señor del pecado? Lo hace a nosotros sacándonos del área de influencia del pecado. Porque el pecado es un asunto que no es ajeno a nosotros, está en nosotros. El pecado está allí, pero podemos salir del área de influencia del pecado. Si nos estamos siempre dentro del área de influencia del pecado, vamos a pecar. Es por eso, es que el creyente pasa a veces una gran parte de su vida frustrado, ¿verdad? Porque se esfuerza por no pecar. Mire que ni salgo a la calle, ni miro el teléfono, pero mire, otra vez pequé. A veces eso se convierte en parte de nuestra propia existencia. Veamos los versículos para esta noche. Romanos 7:15, muy despacio para considerar cada palabra. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Otra vez, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 8:2, perdón. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, vamos a hablar primero sobre Romanos 7:15. Y hay una visión que, aunque es negativa, la debemos tener. Tenemos que ver este asunto, ¿verdad? La visión, tener una visión sobre algún aspecto a nosotros nos permite poder tener dirección. Ya ve que el pueblo sin visión se desenfrena. Entonces, es importante que sobre todas las verdades tengamos una visión muy, muy clara, ¿eh? Muy, muy clara, tanto de los aspectos negativos como de los aspectos positivos. Entonces, todo aquel que ha creído, ¿verdad?, podría ser libre del pecado desde el mismito día que creyó en el Señor, pero ¿verdad? Ya en la realidad, en la práctica, puede que esto no sea una experiencia que todos tengamos, ¿verdad? Sino que creímos en el Señor, fue algo maravilloso, nuestra vida cambió, se llenó de luz, se llenó de gozo, pero todavía el creyente nuevo es acusado o es, no acusado, sino recibe esta pequeña presión por parte de su conciencia que ahora se activó cuando hay una situación pecaminosa. ¿Ah? Estos creyentes, estos nuevos creyentes, o cuando fuimos creyentes nuevos, realmente fuimos salvos. ¿Ah? Definitivamente pasamos a ser propiedad del Señor. Ahora, a partir de ese momento, la vida eterna fue depositada en nuestro espíritu, pero el pecado todavía es molesto, todavía nos es problema. Y esto, ¿qué es lo que causa? Que haya que hay una situación, que haya un obstáculo que no nos permite servir al Señor como quisiéramos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque es que después de que creímos al Señor es doloroso esta situación, porque pues realmente nuestra conciencia nos está diciendo que esto que estamos haciendo todavía que es malo, que delante de Dios no es acepto, ¿verdad? Y pues este asunto del pecado sigue siendo molesta. Ahora que somos salvos, nuestra conciencia es totalmente sensible, especialmente con respecto al pecado, porque la vida que recibimos en nuestro espíritu es una vida que condena al pecado, que es opuesta al pecado.
¿verdad? Sin embargo, todavía tenemos ese asunto que nos está molestando, ¿verdad? Todavía volvemos o somos recurrentes en aquella conducta a la cual, pues nosotros no deberíamos ser presas. ¿verdad? Entonces esto causa frustración, causa dolor al creyente, ¿verdad? Y es una de las causas constantes por la cual padecemos del desánimo, ¿verdad? Estamos muy contentos y luego ya no estamos contentos. Estamos abiertos y luego ya no estamos abiertos. Estamos reuniéndonos y luego ya no nos reunimos, ¿verdad? Y basado en esta situación también sucede que nosotros vivimos esforzándonos por eso, ¿verdad? Nos esforzamos por ser libres de esa conducta pecaminosa que seguramente tenemos. Y esta conducta pecaminosa, ¿a qué se refiere? A diversas clases de pecados, ¿verdad? Pecados como mentir, ¿verdad? Tenemos esa costumbre, ¿verdad? Y mentimos y otra vez, ay, Señor, ya volví a mentir, ¿verdad? Y me siento tan mal, pero tan... Y es tan fácil que seamos así personas que mienten, ¿verdad? Y así cualquier tipo de conducta pecaminosa de la cual nosotros en algún momento participamos y luego se vuelve algo recurrente. Entonces, aquellos que se esfuerzan por ser libres le echan muchas ganas y de repente consiguen algún tipo de libertad y rechazar el asunto de la tentación. Sin embargo, pues existen estos que pueden tener en alguna medida una victoria, pero al final del día o al final de un cierto tiempo volvemos a caer, ¿verdad? Entonces, ese es un caso de los que se esfuerzan. Otro caso puede ser eh, eh, aquellos que luchan, pero después viven en derrota. Entonces, algunos pueden llegar a pensar de que son esclavos del pecado. Mire cómo son los vicios, ¿verdad? Las personas que, pues tristemente, son alcohólicas, por ejemplo, son dependientes del alcohol, en algún momento su cuerpo se los pide, ¿verdad? Ellos sienten que necesitan el alcohol y se consideran esclavos, ¿verdad? Entonces algunos creyentes han llegado a ese punto, a considerar que el pecado al cual sirven, digámoslo de esta manera, al cometerlo, pues creemos que realmente somos esclavos y dedican todo su esfuerzo para liberarse de una esclavitud. Pero míreles que ese esclavo puede ser libre de la esclavitud, a no ser que su señor lo quiera liberar o su dueño, ¿verdad? Pero ese que tiene relación con el pecado y que maneja ese tipo de esclavitud, tenga por seguro que no quiere liberar a nadie. ¿verdad? Eso es un asunto seguro. Entonces, esta lucha es una lucha que no tiene salida. Es una cosa terrible, ¿verdad? Pero otra vez, esto es un asunto de una visión, digamos, que es compuesta o que tiene algunas partes. Y esta parte negativa que tiene que ver con el asunto del pecado es que nosotros debemos saber cómo es que opera esto, ¿verdad? Hasta este momento nos hemos dado cuenta, o al menos el hermano nos dice hasta acá, que, que realmente no podemos nosotros ser libres de esto, ¿verdad? ¿Cómo nos libera el Señor? Como dijimos al principio, Él nos libra por medio de que nos alejemos de la esfera de la influencia del pecado. ¿verdad? Entonces, después de considerar esto, y especialmente el escrito de Pablo, donde dice, él quiere hacer las cosas, él tiene la idea de que tiene que hacer las cosas buenas, pero no las hace. Hay algo que lo controla, hay algo que lo domina. Y esa es parte de esta visión que debemos nosotros tener. Entonces, definitivamente la manera de enfrentarse al pecado no es enfrentarlo frontalmente. Mire cómo se refiere el Señor acerca del pecado que obedece a las pasiones juveniles que todos tenemos, aunque no seamos tan jóvenes. De las pasiones juveniles uno no tiene que enfrentarse. Sí, yo voy a aguantar. No, 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 ¿verdad? De las pasiones juveniles hay que huir, no hay que enfrentarlas. ¿verdad? La Biblia no enseña a que nosotros enfrentemos la tentación. ¿verdad? Mire cómo el Señor trató a Satanás cuando lo tentó. Él no le contestó con sus palabras. El Señor Jesús le contestó a Satanás con la palabra de Dios. Miren, no lo enfrentó con sus propios argumentos, sino con los argumentos, en este caso de alguien más, por decirlo de esta manera, con la palabra. Y lo iba resistiendo de esta manera. Entonces, eh,
La manera bíblica de enfrentar al pecado es permitir que nosotros seamos, que el Señor a nosotros nos haga libres, libres del pecado. ¿Ya? Entonces, el Señor, ¿cómo nos libra del pecado? Y es como la cuarta o quinta vez para que grabemos esta frase, es que Él nos libra por medio de hacer que nosotros nos alejemos de la esfera de la influencia del pecado. Y esto es algo muy, muy importante y es maravilloso. Recuerde, el pecado está en nosotros. No es algo que sea ajeno a nosotros. Fue puesto ahí por causa de la desobediencia, por causa de haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A partir de que Adán y Eva comió de ese fruto, ellos metabolizaron el fruto y todo el resto de la humanidad, por ende, participa del pecado. Por eso es que nosotros somos pecadores sin haber cometido pecados, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ya no pertenecemos a la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces, pero Destituidos. destituidos, gracias. Ay, pero mire este asunto, y pero dice uno, pues tengo un bebé de meses y no ha dicho ni siquiera una palabra. Este ya es pecador, ¿verdad? Este ya es pecador. Nosotros nacimos pecadores. Entonces, este asunto de querer vencer es como que usted quiera vencer usted quiere vencer su riñón, ¿verdad? Usted quiere vencer su estómago, usted quiere vencer su pulmón. O sea, es algo que es de usted y es algo que es mío. Y entonces, este asunto del pecado, aunque pues de verdad no es de nosotros, pero ahí está. ¿Cuándo va a ser quitado? Cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Definitivamente va a ser erradicado de ahí. Sin embargo, ahorita no ha sido erradicado. El pecado aún está en nosotros. Así es como es esto, ¿verdad? Entonces, eh, el asunto del pecado el asunto de nuestra apreciación del pecado debe ser muy clara. ¿Qué es el pecado en nosotros? ¿Qué sabemos hasta el momento? Que el pecado es un veneno, ¿verdad? El pecado es lo que causa que nosotros cometamos pecados, eso sabemos, ¿verdad? Pero mire, ¿qué otra cosa no sabemos del pecado? El pecado es una ley. Mm, eso es el pecado. Entonces, en el capítulo 7 de Romanos, del 15 al 25, hace Pablo un descubrimiento y lo narra a los romanos. Él explica esto que él descubrió en él. Y haciendo nada más un poquito de paráfrasis, solo algunas partes porque está bien largo, dice, por ejemplo, no hago el bien que quiero. O sea, él quiere hacer algo bien, pero eso no lo hace. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Es Pablo, ¿verdad? Este fue el tercer cielo. Y mire cómo lo usó el Señor en todo el Nuevo Testamento para trazar ese plan maravilloso, trazar el Evangelio del Reino. Mire qué dice, más si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ahí empieza a tomar esto otra forma. Entonces, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Voy a repetir esta lectura. Pongamos atención a cada frase. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Esa es nuestra experiencia. Esa es nuestra experiencia, ¿verdad? El esforzarse por ser buena persona, el esforzarse por no decir malas palabras, el esforzarse por dejar de cometer ese pecado. Ahora dice la otra parte. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Está conmigo ese mal. Entonces, más adelante dice, porque según el hombre interior se refiere a nuestro espíritu humano regenerado. Siempre que veamos esa expresión, el hombre interior, se refiere a nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Primera Tesalonicenses 15:23. Hoy tengo mala memoria, pero dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese espíritu es el hombre interior. Entonces, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero, perdón, veo otra ley en mis miembros.
que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, miren, lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿verdad? ¿Qué sabemos del pecado? Que es un veneno que viene desde hace mucho tiempo, pero que ese veneno causa que pequemos. Pero ahora estamos viendo también que el pecado, ¿qué es? Una ley. Entonces, del versículo 15 al 20, lo que vemos nosotros es estas expresiones, lo que quiero y lo que no quiero, ¿verdad? Lo que quiero hacer, eso no hago, ¿verdad? Lo que no quiero, eso es lo que hago. Aquí el énfasis es en querer hacer algo o no, en hacer algo deliberadamente o voluntariamente o hacer algo en contra de su voluntad. Se hace hincapié o se hace énfasis en este asunto de que el pecado es una ley. Entonces, para poder comprender este pasaje, nosotros tenemos que tener esto en cuenta. El pecado, ¿qué es ahora para nosotros? ¿O qué ha sido siempre? Una ley. Dice Pablo, lo que quiero hacer, no hago. Hago lo que no quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ley. ¿Cómo es una ley? ¿Verdad? ¿Qué concepto tenemos nosotros de leyes? ¿Verdad? Digamos, la constitución de nuestros países, pues tiene eso, un conjunto de leyes que permiten que lo que hacen es que permiten una convivencia pues agradable, ¿verdad? Porque hay obligaciones, hay derechos en una constitución, pero cada una de estas leyes contemplan o rigen una conducta. Por ejemplo, lejos de hablar de las constituciones de nuestros países, si nosotros de un tercer nivel venimos y lanzamos un pequeño objeto, ¿qué es lo que va a hacer el objeto? Caer a tierra. Tarde o temprano va a caer a tierra. Si el objeto que lanzo es una piedra, va a caer a cierta velocidad. Si lo que lanzo es una pluma, va a caer también a una diferente velocidad, pero tarde o temprano también va a caer. Si nosotros queremos echarnos un brinquito de un segundo nivel, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? Definitivamente vamos a caer. Eso es un asunto que no cambia, no cambia. Usted dice, pero si vamos a la luna, si vamos a no sé dónde, claro, pero ni estamos en la luna ni estamos en no sé dónde, estamos aquí en la Tierra. Y entonces en la Tierra lanzar un objeto causa lanzar un objeto causa que el objeto caiga y se estrelle contra la Tierra. Eso es algo que no podemos evitar de ninguna manera. Esto es como una ley. Entonces, ¿el pecado qué es para nosotros, dijimos? Como segunda cosa, como cosa nueva, es una ley. Entonces usted se pone, por ejemplo, dice, voy a hablar con mis amigos y no voy a contar un chiste de doble sentido. Voy a estar con ellos y voy a estar un rato, pero yo soy creyente y yo esto y lo otro y no voy a hacer. ¿Y sabe qué empezamos a hacer? A reírnos, ¿verdad? Entonces consentimos y participamos de eso y al rato ya estamos igual contando esos chistes. ¿Por qué razón? Porque el pecado, ¿qué es? Una ley. Entonces, no va a suceder otra cosa. Con los que hablan de fútbol, yo voy a ir a hablar, voy a estar ahí con ellos, pero no voy a hablar de fútbol. No voy a hacer eso. Estamos ahí al ratito, nosotros estamos envueltos en la conversación porque el pecado que es una ley. Una ley es un principio que se cumple inalterablemente y sin excepciones. Es una fuerza natural que no requiere del esfuerzo humano para su perpetuación. Así que ¿esto qué es? Una ley. ¿Y el pecado qué es para nosotros? Una ley. Esto podría presentar un panorama totalmente desalentador. Bueno, eso es lo que es, ¿verdad? Entonces eso es lo que es. Así que luchar con el pecado es algo que es una batalla perdida, ¿verdad? En Romanos 7 estamos todavía ahí platicando. Pablo se esfuerza por ser victorioso. Pablo se esfuerza porque él entiende la palabra y está procurando liberarse a sí mismo del pecado. Pero al final tuvo que reconocer que él, y con su frase lo dice, ¿eh? Porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ojo, está aceptando que el pecado para él, ¿qué es? Una ley, ¿verdad?
Él no quería pecar, pero seguía pecando, ¿verdad? Lo que se proponía no lo podía llevar a cabo. Hagámoslo algo no tan dramático, ¿verdad? Pero el tema de leer la Biblia. Hermano, leemos la Biblia, sí, pero con notas, sin notas, cuántos diarios, y nos emocionamos cada fin de año o cada principio de año, ¿ah? Y estamos ahí, mira, atrás en el Nuevo Testamento está ese programa para leer la Biblia, vamos a leerlo, sí, vamos a leerla, y vamos a leer la Biblia muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa por ahí por finales de enero, febrero? Pues se queda ahí tirado, ¿verdad? Cosas tan simples que nosotros nos proponemos hacer y que no cumplimos, porque nosotros así somos, ¿verdad? Entonces, debemos entender esto, debemos entender que, que para nosotros el pecado es una ley, ¿verdad? Vivir en la carne nos conlleva a este tipo de conductas, ¿verdad? El pecado es una ley que opera cada vez, especialmente cada vez que nosotros queremos hacer lo correcto, lo bueno, ¿verdad? Póngase usted a correr a alta velocidad. Ahora en la mayoría de ciudades está lleno de cámaras, ¿verdad? Y tienen esos lugares en la administración de tráfico o como sea en nuestro país, llenos de pantallas, ¿verdad? ¿Y qué están buscando? Premiar a los que conducen bien, premiar a los que conducen con prudencia y los que ceden para que otros pasen. No, de ninguna manera. Lo que están haciendo nada más es buscar quienes transgreden la ley. Entonces, si la ley del pecado está en nosotros, esa ley que nos hace pecar. Cada vez que nosotros nos proponemos no pecar, ¿qué va a pasar con esa ley? Se activa inmediatamente y nos pone todo lo que esté a su alcance para que nosotros dejemos ese asunto de proponernos por no pecar y pequemos. Así funciona la ley. Es importante que nosotros lo veamos, lo aprendamos, lo, lo, lo entendamos, lo aceptemos. Dice usted qué raro mensaje que el de hoy, ¿verdad? Pero sí, así es esta parte, ¿verdad? Al menos esta parte. La Biblia siempre nos va a hacer notar que el pecado es una ley. Y esto debe ser un descubrimiento. Con razón yo peco tanto, entonces. No es que yo sea tan mala persona nada más. Esto debe ser a nosotros un alivio. Porque uno dice, es que, mire qué barbaridad conmigo. Entonces soy tan mal creyente, no, a lo mejor el Señor ni siquiera me hubiera salvado. Miren los pensamientos que resultamos recibiendo y les aseguro que no son de nosotros. Pero ahora entendemos, ¿verdad? Nuestro pasado, ¿no? Toda esa, todo ese tiempo antes de recibir al Señor que tuvimos esa conducta incorrecta fue causado porque pues vivimos bajo esa ley, pues esa ley es la que cumplimos todo el tiempo. Luego fuimos creyentes. ¿Y qué pasó? Pues la ley sigue actuando. Sigue actuando si nosotros permanecemos en la esfera donde actúa, en la esfera donde está, porque recordemos que la manera en que Dios nos libera de esta ley es sacándonos del área de influencia, ¿verdad? Estaba viendo que en Estados Unidos, en ese parque Yellowstone, hay una esquinita en ese parque donde por alguna razón no está mal. Si alguien muere asesinado, ahí no hay problema, ¿eh? Ahí no hay problema. Ahí la ley no aplica, ¿verdad? Ay, qué interesante ese asunto, ¿eh? ¿Ah? Entonces, esta ley del pecado también tiene jurisdicción. ¡Qué bueno! Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Nos saca de la jurisdicción de la ley del pecado. Entonces, debemos empezar a ver cómo nos salimos de la jurisdicción de esta ley. Porque esta ley nos tiene así con ese asunto de que caemos, nos levantamos y volvemos a caer y nos volvemos a levantar, pero aleluya, ¿verdad? Esa ley Dios permitió que existiera, ¿verdad? La delimitó así como el mar, ¿verdad? El mar tiene prohibido salirse de donde está puesto. ¿Y qué está pasando? Pues hay que ver qué está pasando, pero el mar tiene un límite, ¿verdad? El mar tiene un límite, así como el cielo tiene un límite. Mire, estos seres que están ahí en el cielo no pueden ni bajarse de ese lugar ni subirse. Ahí están atrapados. Algo los detiene. ¿Qué sostiene toda esta creación en este espacio vacío? La palabra es una ley que se cumple. Entonces, estamos viendo hoy que que el pecado es una ley. Ahora bien, avanzando con esto y quiero ver el tiempo. El asunto de esta ley, la ley es decir, cuando nosotros entendemos que hay una ley que está funcionando, tenemos que tener y conocer el vehículo apropiado. Y para esto, bendito Dios, tenemos un abogado, pero los abogados son increíbles. En nuestros países, el asunto de la política es bien particular, ¿verdad?
¿Y cómo se pelean esas guerras en el ámbito de la política? Con abogados, ¿verdad? Una demanda, un recurso, un no sé qué, un aquí, un allá, y saben ellos interpretar la ley y moverla para cumplir el propósito que tienen, ¿verdad? Y así está esto, y esto es igual, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aprender de la ley, cómo es que esta ley abarca, qué abarca la ley, y entonces quién nos puede salvar de esta ley y cómo es que funciona este asunto. Ahora, la voluntad suya y mía no pueden, no tienen jurisdicción, no tienen poder, porque está sujeta a la misma esfera de esta ley, ¿verdad? La ley del pecado opera en la carne, la ley del pecado opera en nuestra mente. Entonces, la mente está descartada. Es como que quisiera alguien venir, mire, yo quiero, por ejemplo, un abogado de Guatemala que se quiere ir a un juicio allá a Colombia, está difícil el asunto, ¿verdad? Primero hay que homologar el título, primero habría que ver no sé qué, que tiene que estudiar, para luego tal vez, o sea, es un proceso, no es que ahorita me voy para allá y me espera y ya nos vamos al juzgado. No es así. Entonces el esfuerzo humano suyo y mío es ese abogadito que se quiere ir a otro país a ejercer y no, aquí no hay, allá no es nada. Es que en mi país soy abogado, sí, aquí usted no es nada. Aquí no es absolutamente nada. Usted quiere ser abogado, váyase allá a su país. Aquí en este país usted es un ser humano que no es nadie. Entonces su voluntad y la mía es ese cuate, ¿verdad? Este fulanito que quisiera. Entonces no tiene poder, no tiene autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así fue creado, ahí está. Él es el que no puede. Entonces la voluntad del hombre no puede vencer la ley del pecado. Necesitamos aceptar esto, ¿verdad? Versículos como el que dice, separados de mí nada podéis hacer, ejemplifica este caso, ¿verdad? Pero usted dice, pero mi hermano, yo estoy en todas las reuniones, yo no puedo estar separado del Señor, hermano y hermana. En el momento que usted actúa solamente en su mente natural, ya se separó del Señor. Ni se ha dado cuenta usted que está separadísimo del Señor hace años, hace meses, que anda solito y solita. ¿Verdad? Y dice uno, no me sale nada bien y estoy todo complicado con mis asuntos, separado del Señor, ¿verdad? Entonces, este es el segundo punto que es muy importante, ¿verdad? Mire, necesitamos que nuestros ojos se abran y nosotros podamos ver con toda seguridad, el pecado es una ley, ¿verdad? De verdad que esta visión no es una visión tan sencilla de tener, ¿verdad? Como por ejemplo, le dice, uno se siente lleno de problemas, lleno de deudas, lleno de enfermedades, y uno dice, ay, estoy bajo ataque y estoy en un pozo profundo, en aquella cárcel profunda. Pero hermano y hermana, la palabra dice que el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales. Y usted está allá arriba, ¿verdad? Realmente usted no sé por qué dice que está ahí abajo, pero desde que recibió el Señor, como dice este mensaje, en las primeras líneas, el que creyó desde ese momento es libre del pecado, pero no sabe, ¿verdad? Mire cómo es la religión nos pone, tiene que levantarse a las 5 de la mañana y que no sé qué, y que no sé cuánto, y tiene que, especialmente, está hablando con unos hermanos desde poco, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, tienen estos conceptos, miren los conceptos, ¿verdad? Y ahí ustedes, ¿cómo es la cobrada de los diezmos? ¿Verdad? Presiona mucho, tiene que qué fechas y que no sé qué, imagínense ese concepto de eso. ¿Verdad? Así es como, no sé cómo funciona esa gente, pero mire esas preguntas, ¿verdad? Y entonces, doy este pequeño ejemplo porque tenemos nosotros una serie de conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, cometimos una pequeña falta, ya no somos dignos, ya no vamos a reunirnos, ¿verdad? Es que yo soy muy malo, pero hermano y hermana, el Señor vino por los malos, por los más malos, por los más pecadores, ¿verdad? Entonces, no, aquí no tiene que ser digno, aquí nosotros, como decía al principio, aquí no somos absolutamente nada. ¿Verdad? ¿Y qué somos entonces? Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Mire cómo le dijo Dios a Moisés cuando se presentó con él ahí en esa zarza. ¿Cómo te llamas? ¿Quién digo que me envió? Yo soy, me envió. Él es. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros no somos. Por eso él se denomina la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza, nosotros no somos nada. Pero hablo de esto por la percepción que tenemos, los conceptos que la cristiandad y que Satanás por medio de la religión nos ha puesto a nosotros. Conceptos tan simples como, mire, el domingo, ahí nos vamos allá en la iglesia. Ya otra vez concepto equivocado.
La iglesia son dos o tres que se reúnen. Ahí está Dios. Esa es la iglesia. El local de reunión no es la iglesia. Usted no puede barrer la iglesia. Usted no puede ordenar las sillas de la iglesia. Usted no se fue de la iglesia, salió de la iglesia, entró a la iglesia. Miren, así hay muchas cosas. Con razón, el Señor necesita recobrar, ¿verdad? ¿Qué necesita recobrar? Su palabra, sus verdades, pero especialmente que Él es la vida dentro del ser humano. Él puede ser la vida y quiere vivir nuestra vida. Volvamos a este asunto que estamos ahorita aquí en el punto 2. De verdad, la voluntad del hombre no puede vencer la ley del pecado. Y esta ley del pecado no la puede vencer. Definitivamente tenemos nosotros que darnos cuenta de que tenemos que acudir al abogado. Nuestra voluntad, nuestra fuerza humana no es el abogado correcto que debemos contratar para este asunto. Muy bien. Ya al final hablemos del otro capítulo, de Romanos 8. Miren el versículo que tuvimos hoy como lectura, lo que dice. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Otra vez, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, para una ley, ¿qué es lo que necesitamos? Otra ley. ¿Verdad? Explicamos ese momento, ¿verdad? El asunto de los gobiernos y de la política. ¿Cómo resuelven todo? Pues interpretando leyes. Vamos a usar este recurso para no sé qué cosa, vamos a usar ahora este basados en tal ley y ese es el asunto. Muy bien. Entonces, mire qué dice Romanos 8, leímos ahorita el 2, me voy a regresar al 1. Mire lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado otra vez en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Consideremos un poco este versículo y luego seguimos comentando. Miren, pues, estamos bajo la ley del pecado. Bueno, estamos más bien, el pecado dentro de nosotros es una ley, pero también esa ley, bueno, esta ley del pecado está en nuestros miembros, en nuestra carne. Ahí aplica. Esa es su jurisdicción. Pero en Cristo Jesús, los que están en Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros hemos recibido al Señor, estamos en Cristo, dice esto. Por un lado, estamos en Cristo en el sentido que lo recibimos a Él como vida. Sin embargo, también la expresión en Cristo implica, pues, vivir en el Espíritu, ¿verdad? Poner nuestra mente donde está Dios. Pero dice aquí, ahora pues ninguna condenación. La ley del pecado, ¿qué es lo que hace? Pues nos condena, ¿verdad? Nos condena y nos manda a pecar, a eso nos manda. Pero dice aquí, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aleluya. Pero ¿cuál es la razón? Porque con Cristo hay una ley. Porque ¿qué ley es? La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida, y mira el tiempo en que está la conjugación de esta frase. Me ha librado. En Cristo Jesús, ¿de qué? De la ley del pecado y de la carne. Y es muy importante ver la conjugación aquí, porque cualquiera diría, como yo he visto algunos que cambian el orden de los versículos, dice, porque la ley del Espíritu no dice ahí, me librará en Cristo Jesús. No, 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 no dice así. La ley del Espíritu de vida me ha librado. Con razón, la frase del comienzo de este mensaje, ¿verdad? El que es creyente acaba de recibir al Señor, ya debe, y es libre del pecado. Debería vivir de acuerdo, pero no lo sabe. Entonces, ahora que tengamos creyentes nuevos, una de las primeras cosas que les vamos a compartir, hermano, usted ahorita es libre del pecado. Aleluya. ¿Ah? Y le podemos compartir Romanos 7 y 8, profundizar en esto y repetirlo mucho para que esto se convierta en una visión. Al convertirse esto en una visión, esto dirigirá nuestro andar. Ahí sí se usa el tiempo futuro, pero otra vez, la ley del Espíritu de vida me ha librado. Ya me libró, ¿verdad? En Cristo. Y repite 2 veces en ese mismo versículo esas 2 palabras, en Cristo. Entonces, el camino a la victoria y la libertad del pecado, ¿qué es?
ser librados. ¿Y qué vamos a aplicar? Esta otra ley. La primera ley, pues tomamos mucho tiempo en hablar de ella porque es necesario que tengamos una perspectiva muy clara de lo que es el pecado. Pero ya deje usted de luchar con el pecado. No nos esfuerce, no se esfuerce. Acójase o adhiérase a esta otra ley. Porque esta otra ley bota la ley anterior. La ley del espíritu de vida bota la ley del pecado y de la muerte. Entonces, es muy interesante y muy gloriosa esta elección. Entonces, debemos entender este versículo de la manera correcta. Hay muchas personas, como les digo, que cambian los versículos, ¿verdad? Porque no creen que Dios sea tan benevolente como oraba mi hermano hace ratito, ¿verdad? No creemos que el Señor sea tan misericordioso. La otra vez estábamos platicando acerca de cómo es Dios y Dios es totalmente diferente a nosotros, ¿verdad? Todavía tenemos nosotros la idea de que Dios aplica su justicia como nosotros aplicamos la justicia. Un ejemplo de esto, ¿verdad? Está el ladrón con él a la par en su otra cruz, ¿verdad? Está el Señor en su cruz y él está el ladrón y le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Jesús, le diríamos, bueno, está bien, cuando esté en mi reino me recordaré de ti. Eso me está pidiendo, eso le doy, ¿verdad? Pero el Señor no es así. Mire la respuesta del Señor, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire cómo es el Señor. Él da, pero y da de una manera tan distinta a la manera en que nosotros daríamos. Con razón Él dice, si te pegan en una mejilla, da la otra. Ese es Dios, esa es la reacción de Dios. Ahora miremos acá otra vez, a este mensaje. Nos está diciendo, sí, ustedes están bajo una ley, la ley del pecado, por eso pecan. Y esa ley tiene una jurisdicción. La jurisdicción de esa ley abarca nuestra voluntad. Así que deje de esforzarse, deje de proponerse, ¿verdad? Sino más bien acójase a esta otra ley, a la ley del espíritu de vida que tiene el poder de liberar cualquier cautivo que esté bajo la ley del pecado y de la muerte, que eso somos todos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? A través de que estemos en Cristo, a que laboremos en Cristo, porque esa es la jurisdicción de esta otra ley. ¿Cómo nos libera el Señor? Sacándonos del área de influencia de la ley del pecado y de la muerte. El estar en Cristo no solo es la parte jurídica, digámoslo de esta manera, donde nosotros recibimos al Señor y ya nos trasladó, pero la parte orgánica de la salvación diaria, la salvación constante, la salvación del pecado, mire, de la muerte y del yo. Esa es la jurisdicción donde está. Esa es la jurisdicción de la ley del espíritu de vida. Entonces nuestro ser, nuestra mente debe estar siempre en esa jurisdicción, no en la ley del pecado y de la muerte. Yo voy a vencer la tentación, ya pequé. Esa es nuestra historia de todo el tiempo. Pero debemos acogernos a la ley del espíritu de vida. Esta ley es más poderosa. Miren que la Constitución tiene enmiendas, ¿verdad? Tal ley que abarca para esto y esto y esto, sí. Pero luego en tal fecha, hay una enmienda para la ley. Entonces esta ley ahora no se aplica de esta manera, sino de esta otra manera. Aleluya, por la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero la frase clave aquí en este mensaje es en Cristo. En Cristo. No necesitamos hacer esfuerzos. Debemos dejar de hacer esfuerzos. Si nos esforzamos, ya nos trasladamos a la jurisdicción de la otra ley. Y entonces esa ley empieza a aplicar y nosotros perdemos, ¿verdad? La manera de ser libres no es por medio de ejercitar nuestra voluntad o fuerza humana. Siempre que lo hagamos de esta manera vamos a terminar en derrota. Pero Dios, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nos ha dado otra ley. Esta ley espontáneamente nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el problema que para nosotros presenta la ley del pecado y de la muerte se resuelve por la operación de la otra ley. Pero para estar bajo la operación de esta otra ley, ¿cuál es digámoslo de esta manera, la condición que debe cumplirse? Que estemos en Cristo. La ley va a prevalecer por sí misma, tiene poder en sí misma. Una ley absorbe la otra ley automáticamente. Entonces, hermanos y hermanas, qué maravillosa visión. Podríamos hablar bastante acerca de la ley del espíritu de vida. Sin embargo, quedémonos con esto. Esta ley nos libra
o nos ha librado ya del poder del pecado y de la muerte. Así que acojámonos a esta ley. Son estas verdades que las debemos nosotros traer a la sustancia por medio de la fe. Su palabra dice esto. Y a veces nosotros como cuando nos dan, pues no sé, nos dan un beneficio, un dinero, un descuento, yo no sé, uno dice, ¿estás seguro? Pero para mí me dieron ese descuento, a mí. No, debe ser para otro. Mire bien, aquí tengo el dinero, se lo doy. Nosotros somos, ¿qué falta? ¿Verdad? Como los discípulos. Hay que perdonar tantas veces. No, Señor, fortalece nuestra fe, ¿verdad? Y de veras, bueno, si estamos así, y puede que estemos así, necesitamos laborar en fortalecer nuestra fe. Leamos estos versículos, oremos, leamos estos versículos, escríbalos en un papel y pégaselos ahí en el dormitorio usted, ¿verdad? Porque no puede ser que nosotros rechacemos el regalo del Señor. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Así que me acojo a esta ley. Hablamos largo del asunto de la ley del pecado para que nosotros entendamos, aprendamos que pecamos porque es una ley que está en nosotros. Y que esa ley no podemos ser libres por nuestra voluntad humana, porque está bajo la jurisdicción de esa ley. Pero cuando estamos en nuestro espíritu, ahí entra a funcionar otra ley que anula la ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos que mantenernos en esa esfera, tenemos que mantenernos en esa jurisdicción para estar nosotros experimentando constantemente vivir de gloria en gloria, ¿verdad? Ya no de derrota en derrota. La derrota de estar cayendo en pecado a cada rato trae frustración, nos cerramos, dejemos de vivir de esta manera, pero ejercitemos nuestro espíritu, fortalezcamos nuestra fe. Funciona de esta manera. Es que no puede ser tan fácil, hermano, tiene que ser más difícil, me tiene que costar mucho. No, ¿verdad? Una ley absorbe otra ley y solo tengo que poner mi mente en el espíritu. Ah, sí, hermano, sí, hermana. Y me tengo que mantener ahí, ya voy a ser libre, sí, ¿verdad? No tiene que ser una promesa, así como esta persona. Dije, mire, qué barbaridad. Mire, cada cuánto cobran los diezmos ahí, ¿verdad? Allá queremos nosotros que nos apliquen así la ley bien fea, ¿verdad? No. Esto es un lugar maravilloso. La iglesia es un lugar maravilloso. Es un hospital donde nos van a cuidar, donde nos van a curar. Hermano y hermana, de veras el Señor todo lo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Lo que el Señor pues nos deja a nosotros es usar nuestra voluntad para lo correcto. Nuestra voluntad no es para luchar contra el pecado. Nuestra voluntad es para elegir al Señor. Todas las veces. ¿Verdad? Pero yo lo he fallado. No importa, vuelvas al Señor. ¿Verdad? Volvámonos al Señor cada vez. Elijamos al Señor cada vez. Qué mensaje más maravilloso. Me detengo acá. Que el Señor les bendiga, mis santos queridos, amados.